¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Es un gozo verlos por este medio de que la tecnología nos ha permitido tener para poder llevar a cabo nuestro servicio de adoración. Queremos agradecerle a nuestro pastor Rogelio Espinosa por su lectura, también por su oración pastoral, y también agradecerle a César Cantú y también a Karen, porque ellos son los encargados de que se lleve a cabo este servicio por este medio de vía electrónica. Damos gracias por ello, y también en esta mañana iniciamos nuestro mensaje, el cual yo he titulado Una vida llena de plenitud en Cristo. Ese está basado en una porción de la carta a los Colosenses, en la cual vamos a estudiar. En esta temporada en que celebramos el fin de año, generalmente hacemos votos, o también llamados propósitos de fin de año, ¿verdad? Y estos propósitos tienen un fin específico, es decir, de dejar atrás hábitos malos que eran parte de nuestra vida diaria y adquirir nuevos hábitos que a través del tiempo, pues también, si no los practicamos, nos aburrimos, los dejamos y regresamos a los viejos hábitos que teníamos antes, bajo pretexto, ¿verdad? Por ejemplo, de que no tenemos tiempo para hacerlo, o que el trabajo no nos permite que lo hagamos, o posiblemente por negligencia, o porque no queremos hacerlos. Nos proponemos cambiar nuestras dietas, por ejemplo, así, ¿verdad? Así bajar de peso y vernos más esbeltos, o quizás realizar algún tipo de ejercicio y así contribuir, ¿verdad?, a mantenernos en forma, o como creyentes, leer un capítulo diario de la Biblia, o asistir a estudios que se imparten entre semana. En fin, prometemos y nos proponemos algo y empezamos con mucho ímpetu, ¿verdad?, con mucho entusiasmo, pero conforme va pasando el tiempo lo vamos dejando. Y algunos de estos malos hábitos pues también eran pecaminosos y afectan nuestra relación con Dios. En esta tarde, ¿verdad?, en esta hermosa tarde, estudiaremos un hermoso texto de la carta que escribió Pablo a los Colosenses. Y les voy a pedir, por favor, que abran el libro de esta carta de los Colosenses, en el capítulo 3. Vamos al capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Del 1 al 4. Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Dice la palabra de Dios: Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad todas las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está sepultada con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En este corto pero rico texto, ¿verdad?, vamos a estudiar 5 características que todo creyente o todo cristiano debe saber reconocer y que le permitirán mostrar el poder de la vida celestial sobre este mundo. La primera característica que vamos a estudiar es el distintivo, en el versículo 1, la primera parte. La segunda característica es nuestra responsabilidad, en la segunda parte del versículo 1 y parte del versículo 2. El tercero va a ser el fundamento, es la tercera característica, y va a ser, vamos a regresar al versículo 1, pero va a ser la última parte. La cuarta va a ser la razón, el versículo 3, y la quinta característica va a ser la revelación, y ya vamos a estudiar en el versículo 4. A medida de contexto vamos a ver, dice en el capítulo 1, de Colosenses, Pablo agradece, ¿verdad?, al Señor y ora por la iglesia de Colosas. En el capítulo 2, Pablo les escribe advirtiéndoles que se encontraba con una peligrosa herejía. Ellos estaban viviendo esa peligrosa herejía, la cual tenía que atender para que no cayeran en esa falsa enseñanza. Y en el capítulo 3, Pablo pasa a la aplicación práctica
de las doctrinas que ha estado enseñando. Esta peligrosa herejía en la cual estaba invadiendo esa iglesia de Colosas contenía elementos de lo que más tarde llegó a conocerse como el gnosticismo. El gnosticismo, es una doctrina bastante peligrosa, que es esotérica, herética, ¿verdad? Y que se desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo y que prometía a sus seguidores conseguir un conocimiento intuitivo, misterioso y además secreto de las cosas divinas que según ellos los conduciría a la salvación. El propósito fundamental de los gnósticos es acceder mediante la mística a la situación, ¿verdad?, o al misterio de lo divino. Esta falsa enseñanza estaba afectando a los colosenses. Y ellos decían que Dios era bueno, pero que la materia era mala. Que Jesucristo era meramente una serie de emanaciones que descendía de Dios, haciéndolo menos que Dios. Esta falsa doctrina fue la que los llevó a una creencia errónea y también a negar la verdadera deidad de Dios. Y además tenían que mantener en secreto esa enseñanza, ya que estaba por encima de las Escrituras y les serviría para la salvación. Esa era la herejía que estaban viviendo esa iglesia. Pablo, ¿verdad?, finalizó ahí el último párrafo, el capítulo 1, versículo 29, diciendo, ¿verdad?, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mi virtud de su poder, que obra poderosamente en mí. Aquí Pablo les estaba diciendo que lo que estaba haciendo, él estaba mortificado por esa enseñanza que le estaban diciendo. Y el capítulo 2, versículo 1 a continuación dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Estaba preocupado Pablo. Pablo estaba luchando en oración constante, en planear. Estaba viendo cómo lo voy a hacer, qué les voy a enseñar. También estaba luchando en dictar esta carta. Y quizás en muchas otras formas, ¿verdad? Pero estaba profundamente preocupado por los peligros que amenazaban a la iglesia del Valle del Lico. Estas iglesias del Valle del Lico, ¿verdad?, ahorita vamos a ver cuál es. Recordemos que Colosas era una antigua ciudad de Frigia, en la península de Anatolia, en lo que es actualmente Turquía. La ciudad estaba junto al río Lico, por eso es la región del Valle del Lico, y estaba situada a 18 kilómetros de la Odisea, cerca del camino que unía a Éfeso. Y ubicamos más o menos dónde estamos. Entonces, esa herejía generalmente es un asunto que tiene que ver con el corazón. Esa herejía, toda herejía tiene que ver y afecta y emana del corazón, del pensamiento humano, de la filosofía humana. El sentir de Pablo se basaba en el amor, y él oraba y esperaba fervorosamente que tanto la iglesia de Colosas como las demás iglesias vecinas estuvieran unidos unos con otros en amor. Este tipo de unidad tenía como resultado el orar juntos, el discutir y enfrentar problemas juntos, tener comunión juntos, adorar juntos, y también el resultado que todo esto sería que toda la congregación de los fieles obtuviera un conocimiento claro del misterio de Cristo. Una vez que la iglesia haya comprendido esta enseñanza, no se necesitaban otros descubrimientos, ya que Cristo no puede ser sustituido, porque Él, recordarán, en Él están escondidos todos los secretos y la sabiduría del conocimiento. Él es suficiente. ¿Con qué objeto están escondidos todos estos tesoros? Para ser revelados a cada creyente y para que cada uno pueda apropiárselos por completo. También les dice que deben asistir
¿verdad? Y debe asistir a convivir juntos y también persistir en lo que Cristo les había enseñado. Y que no permitieran que nadie los engañara. ¿Verdad? ¿Por medio de qué? Como dice el versículo 2, capítulo 2, versículo 8, por medio de filosofías huecas, sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. También les dice que cuiden de esos rudimentos mundanos. Les dice que deben recordar que Cristo mora la deidad y no la divinidad. Importante eso. Ya que Cristo es Dios en todo el sentido de la palabra. Él es capaz y está ansioso de suplir todas nuestras necesidades. Que Él es más exaltado que todos los ángeles del cielo y que Él gobierna cada plan siniestro de Satanás y sus ayudantes. Entonces, teniendo en mente este contexto, pasemos a la primera característica. Esta primera característica es la que debemos de reconocer como cristianos y que nos permite realmente saber y conocer el poder de la vida celestial sobre este mundo. Y esta la vemos en el versículo 1. Vamos al versículo 1. Dice: si, pues, habéis resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Sentado a la diestra de Dios. Aquí, esta primera característica que tenemos que recordar es el distintivo. Es el distintivo. El ser congruentes requiere que como cristianos vivamos en conformidad con el hecho de que hemos resucitado con Cristo, quien no solo es el objeto de nuestra fe, sino también la fuente de nuestra vida. Pablo comienza con un llamado a los lectores a preocuparse por la realidad celestial, puesto que esta realidad es el sello, ¿verdad? O el distintivo de la verdadera espiritualidad y el punto de partida hacia la santidad. Cuando dice, sí, pues, habéis resucitado en Cristo, aquí la palabra sí nos está indicando una realidad. Esta frase, ¿verdad? Habéis resucitado, aquí el verbo que utiliza nos indica un proceso que se llevó a cabo y es confirmado en alguien. Entonces, se trata de un hecho ya cumplido. Es decir, el creyente que ha sido resucitado con Cristo no vive con inseguridad. Espiritualmente, los creyentes han participado en la muerte y en la resurrección de Cristo en el momento de su salvación. ¿Verdad? Como lo narra ahí Gálatas. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo, ¿verdad? Este hermoso, nos muestra la unión del creyente con el Señor, mediante la cual comparten una misma vida. También ahí en Romanos 6, versículos 3 al 4, encontramos esta enseñanza. Ahí cuando dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí está refiriéndose al bautismo, el cual aquí en Romanos, ¿verdad? El bautismo es no es en agua, sino en la inmersión en la muerte y la resurrección de Cristo, que es nuestro Señor Salvador. Por medio de la unión con Cristo, todos los cristianos hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados en Él. Cristo, y solo Él, con toda la plenitud de su amor y su poder, es la respuesta para todos.
Cristo es el distintivo, es decir, es la señal para todo cristiano. Mediante su unión con Cristo, todos los creyentes hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos sido resucitados en Él. A través de esa fe salvadora, somos poseedores de una vida divina y eterna también, que no consiste solo en una existencia sin fin, no, es una calidad de vida celestial que podemos disfrutar gracias al Señor que vive en nosotros. Por lo tanto, estamos vivos en Cristo para experimentar las realidades del reino divino. Debido a esto, tenemos el deber de vivir una vida consecuente a esa realidad. Tenemos que ser congruentes. Lo que hacemos, lo que pensamos y actuamos debe ser conforme a nuestra creencia, a nuestra fe en Cristo. También ahí en Romanos 6, versículos 11 al 19, también nos habla de esta manera específica de vivir. Vayamos allá adelantito, Romanos 6, capítulo 6, versículos del 11 al 19, ya lo que habíamos leído anteriormente. Ahora vamos a leer el versículo 19 al 11. Fíjense bien, acompáñenme. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pereceremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habló como humano por vuestra humana debilidad. Así que como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Hemos sido transformados, hermanos. Hemos sido transformados. Aquí Pablo nos lo explica muy claramente. Este tipo de vida es real. Sin embargo, pues también seguimos pecando. Aunque ya no somos esclavos del pecado, aún podemos ejercerlo si no nos presentamos ante Dios como siervos de justicia. En Cristo tenemos los recursos necesarios para vivir la vida cristiana. El haber resucitado con Cristo nos muestra el camino a la santidad. Tenemos que dejar la vieja vida que teníamos, ¿verdad?, que llevábamos antes de ser salvos, para adoptar la nueva vida que el Señor nos da. Que por la unión que tenemos con Cristo exaltado, podamos controlar y vencer toda pasión pecaminosa por medio del poder de Cristo que ahora mora en nosotros. Y nuestra unión con Él, y que Él nos transforme nuestras vidas por completo. Es decir, nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Y esta es la primera característica que debemos tener como cristianos para poder reconocer el poder de la vida celestial sobre este mundo. ¿Por medio de qué? Del poder de Cristo. Ahora pasemos a la segunda característica que como cristianos debemos reconocer. La segunda característica es nuestro compromiso. Nuestro compromiso. Y regresamos ahí a Colosenses otra vez 1. Colosenses 1. Y vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2.
Colosenses 3, versículo 1 y 2. Dice, dijimos ahí en el versículo 1, sí, pues habéis resucitado en Cristo, que sigue, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de las tierras. Aquí, en el versículo 1, nos dice que buscar. Esta palabra buscar es un verbo que está en tiempo presente, y nos está indicando que es una acción continua. También implica un esfuerzo, llevar a cabo un esfuerzo, que debemos hacerlo constantemente. Está diciendo, en otras palabras, estén buscando constantemente. Este buscar no es un buscar para encontrar. No. Es un buscar para obtener. ¿Sí? Entonces, cuando dice buscar las cosas de arriba, nos dice que tenemos que estar buscando constantemente los tesoros, es decir, los valores espirituales que están fijados en el corazón de Cristo exaltado y en gloria, y que son derramados sobre aquellos que los buscan humildemente. La norma que todo cristiano debe seguir consiste en ocuparse en las realidades eternas que le pertenecen a Cristo. Como lo dijo el Señor Jesucristo ahí en Mateo 6:63, muy conocido ese pasaje, cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ocuparse de las cosas celestiales es ocuparse de aquel que reina sobre ellas. Es decir, es centrarse y ocuparse de Dios, así como de sus propósitos, como sus planes y sus determinaciones y también de su poder. También implica ver las cosas, los sucesos y las personas en este mundo a través de los ojos y desde su perspectiva eterna, y no en los nuestros. Cuando decimos las cosas de arriba, significa que el creyente debe tener la disposición mental hacia las cosas celestiales. Está definiendo ahí al reino celestial y los valores espirituales que son características de Cristo. ¿Cuáles son estas características? La bondad, la mansedumbre, la paciencia, la sabiduría, el perdón, la fortaleza, la pureza y también el amor. Cuando nos enfocamos en las realidades celestiales, podemos disfrutar en toda su plenitud el mundo que el Señor ha creado. Cuando comenzamos a vivir en los lugares celestiales, seremos capaces de manifestar en este mundo los valores del reino celestial para la gloria de Dios. Fíjense bien, continúa el versículo 2. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí el verbo poner, no está en los mejores manuscritos originales. Aquí nomás está. Sin embargo, aquí lo traducen así para darle un énfasis al texto. Cuando dice poner la mira, se puede traducir pensar o tener cierta disposición interior, ¿verdad? Que también nos indica una acción continua. Un comentarista lo parafrasea de esta forma. Ustedes deben buscar solamente el cielo y pensar en el cielo. ¿Sí? Cuando dice poner las miras en las cosas de arriba, en eso debemos de pensar, de tener nuestra vida, nuestra mente en esas cosas celestiales. Toda nuestra vida como cristiano debe estar orientada hacia lo celestial, es decir, hacia donde está Cristo. El pastor MacArthur también en uno de sus comentarios dice que es de la misma manera que una brújula que sigue y se oriente hacia el norte. Así debemos de buscar, así como esa brújula, si ponemos una brújula, la flechita siempre va a apuntar hacia el norte. Debemos de apuntar siempre a donde está Cristo. Nuestros pensamientos deben centrarse en realidades celestiales y que estos pensamientos también cubran también nuestra mente y además deben emanar de las Escrituras, no nomás de nuestra filosofía
personal, nuestras experiencias. No, deben emanar de las Escrituras, puesto que la palabra de Dios es la fuente confiable para conocer todo acerca del carácter de Dios y los valores celestiales. Antes de recordar la carta de los Filipenses, cuando dice, ¿verdad? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo amable, todo lo que es bueno para el nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Tenemos que pensar las cosas celestiales, no las cosas mundanas. En el momento en que los valores prevalezcan en nuestra mente, se producirá, ¿verdad?, como resultado, un comportamiento piadoso. Entonces, de esta forma, el pecado será vencido y vendrá a establecerse un espíritu de sacrificio y un corazón humilde. Cuando dice que pongamos las miras en las cosas, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, se está refiriendo a no esforzarse en las cosas carnales. El poner la mira, ¿verdad?, en las cosas de arriba, demanda que nuestra mente esté renovada, como dice Romanos 12:2, y también nos demanda apartarnos de este mundo. También tenemos que permanecer para dar sabor, ¿verdad?, al mundo, a los valores de arriba. Las cosas del mundo son mandamientos de la filosofía humana y no transforman a nadie. En cambio, las cosas de arriba sí hay una transformación en nuestra fe, en nuestra mente, en nuestro corazón. Ahora bien, una vez que queda establecida la señal, que fue la primera, o el distintivo, y nuestro compromiso, pasemos a la tercera característica. Esta tercera característica es el origen. El origen. Y regresemos al versículo 1, a la parte final, donde dice, si pues habéis reconocido a Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Aquí vamos a reconocer el poder de la vida celestial sobre este mundo, ¿verdad?, en el origen. En el origen. ¿Cuál es el origen? Vamos a ver en este caso. El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo mismo les dijo también a quienes lo acusaban, por ejemplo, en el juicio, ahí en Lucas, cuando les dijo, pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Recordarán ese pasaje. Ya que Cristo fue coronado y exaltado a la diestra del Padre, se establece como el origen de bendición para su pueblo. Jesús les dijo también a sus discípulos ahí en Juan 14, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces los cristianos podemos tener la certeza de que nuestra búsqueda termina en Cristo. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, la tercera característica que todo cristiano debe reconocer para que le permita mostrar el poder de la vida celestial sobre este mundo es el poder detectar el origen, es decir, el origen de Dios. Y la cuarta que vamos a ver, la cuarta característica es la causa. Versículo 3. Vayamos al versículo 3. Dice aquí, dice el texto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Aquí este versículo comienza con la palabra porque. Esta palabra porque es una conjunción que nos indica una causa o una razón. Esta es la causa, entonces vamos a ver la causa, por qué es Cristo la causa. Podemos entonces identificar la causa o la razón por la cual una vida que está enfocada hacia lo celestial debe ser la norma a seguir
por el creyente. ¿Por qué? Porque habéis muerto. Los creyentes hemos muerto a los lineamientos del mundo mediante nuestra unión de fe con Cristo en su muerte y en su resurrección. Lo confirma ahí Pablo en 2 Corintios 5:17 cuando describe: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Nos podemos preguntar sobre lo que vamos viendo. ¿En qué sentido se afirma que el creyente muere? En el sentido del pago que debía hacerse como castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte, según dice Romanos. Por eso nosotros mereceríamos morir, pero mediante nuestra unión con Jesucristo experimentamos en Él la muerte que nos correspondía. De manera que se cancela la deuda y el pecado no puede atarnos de nuevo. Hemos muerto al pecado en el sentido de pagar el castigo que éste trae. La presencia del pecado aún nos afecta, pero no podemos condenarnos. Pero no solo el creyente ha muerto al pecado, sino que también su vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Qué significa con Cristo en Dios? Primero vamos a ver. Vamos a ver 3 puntos. ¿Por qué significa estar en Cristo en Dios? Significa, en primer lugar, que los creyentes comparten una vida en común con el Padre y con el Hijo. Los creyentes somos partícipes de la naturaleza divina, como lo dice ahí 2 de Pedro. En segundo lugar, la nueva vida que poseemos está escondida del mundo. Dios no nos protege. Estamos atrás del mundo, porque Cristo está antes que nosotros. Para los creyentes, para los que no son creyentes, esto es imposible de comprender. Pues recuerden, ¿verdad?, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿cómo son? Son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La verdadera manifestación de los hijos de Dios aún está por suceder en el mundo venidero, pero actualmente las personas no pueden ver lo que en realidad son los creyentes. Para ellos son locura. Y en tercer lugar, los creyentes gozamos de seguridad por la eternidad. Estando escogidos, somos escogidos por Dios. Somos protegidos de cualquier adversario espiritual. Por eso estamos escondidos atrás. Todas las bendiciones de la salvación son, según 1 de Pedro 1:4, cuando dice una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. El Señor Jesucristo nos dice, ¿verdad?, ahí en Juan 10, dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las aborrecerá, nadie las arrebatará de mi mano. Gran promesa. El Señor nos cuida, el Señor nos protege. Él sabe cómo me llamo, Él sabe cómo te llamas tú, ¿verdad? Él nos conoce. Y todos nosotros, a los que lo seguimos, ¿verdad?, nos va a dar esa vida eterna. Y no vamos a perecer jamás, ni nadie nos va a arrebatar de su mano. Qué gran seguridad tenemos, hermanos. Estamos escondidos también bajo el amparo de Dios. Todas estas bendiciones y riquezas de Dios eterno pertenecen a quienes tienen su vida escondida en el Hijo de Dios. Y por último veremos aquí la quinta característica que todo cristiano debe reconocer y que le va a permitir mostrar el poder de la vida celestial sobre el mundo,
Y esta característica es la revelación. La revelación, vamos al versículo 4. Cuando dice aquí en versículo 4, Colosenses 3, versículo 4, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Sabemos que el mundo jamás será capaz de ver la intimidad de la relación amorosa e íntima que tenemos los cristianos con el Señor. Va a ser difícil. Pero no será así. No será así. Dice el texto, cuando Cristo, vuestra vida, ¿verdad?, se manifieste, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, esto se está refiriendo a la segunda venida de Cristo, y en ese entonces seremos manifestados con Él en gloria. Juan lo describe ahí en Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16, cuando dice, vamos ahí a Apocalipsis 19, versículos 11 y 16, aquí Juan está escribiendo, y también va a describir lo que está dictándole. Cuando dice, versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en sus caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regía con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y el Señor de Señores. Esta porción, ¿verdad?, está hablando del Señor Jesucristo y también de su regreso. En su segunda venida vendrá para juzgar y vendrá acompañado de sus santos, es decir, de todos los creyentes en Él. Cuando se refiere ahí a los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, que seguían en caballos blancos, aquí en el versículo 14, se está refiriendo a todos los creyentes que creyeron en Él. Entonces, ahí en el versículo 4, cuando estamos estudiando de Colosenses, cuando dice, entonces, vosotros también seréis manifiestos en Él en gloria, ¿verdad? Ahí está hablando, ¿verdad? En ese día, cuando el Señor venga por segunda vez, vosotros, o sea, nosotros también seréis manifestados en Él en gracia, en gloria. En ese momento también en ese momento, ¿verdad? Será como se verá y se verá con exactitud quiénes pertenecen en realidad al Señor. Dios conoce en realidad a los que son suyos, y Él los revelará al mundo. Un comentarista dice ahí, el velo que ahora oculta su vida superior a los ojos de otros, y aún a los nuestros en parte, será quitado entonces. El mundo que persigue, que desprecia y relega en el presente, será al fin cegado por la deslumbrante gloria de su revelación. Cuando Él se manifieste, ¿verdad?, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es Él, tal como es Dios. Pablo, ¿verdad?, aquí nos sigue describiendo lo que sucederá cuando dice, cuando Cristo, vuestra vida. Aquí dice que Cristo será vuestra vida. Cristo no solo
da vida, sino Él es la vida. Podemos decir que Cristo mismo es la fuente y el modelo de nuestra vida. Además, a través del Espíritu Santo y la fe que Él imparte, estamos unidos íntimamente con Él y Él con nosotros. Recordemos lo que escribió Pablo ahí en Gálatas 20, cuando dice, con Cristo, ¿verdad?, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Convertirse en el cristianismo es morir con Cristo. La clave para vivir la vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo, en el Hijo de Dios, y no en el mundo presente, porque Cristo es el centro del universo del creyente. Y hermanos, en esta víspera de fin de año, tenemos que despojarnos de nuestra forma de vida que no le agrada a Dios. Tenemos que hacer el esfuerzo. Ese esfuerzo consiste en aniquilar lo que queda del pecado de nuestra carne, recordando que el viejo hombre murió en Cristo y el hombre nuevo vive en Cristo, ya que esto consiste la calidad de nuestra regeneración y nuestro cristianismo, nuestra fe. Somos nuevas criaturas, recordemos. Como creyentes debemos despojarnos de todas estas obras pecaminosas que quedan en nuestras vidas y renovarnos de una manera continua conforme a la semejanza de Cristo, que es su llamamiento máximo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues sigamos las recomendaciones que hace Pablo allí en Colosenses, en el versículo del 5 al 17, que en otra ocasión estudiaremos más a fondo. Ahí en los versículos de Colosenses 3, versículos del 5 al 13, al 15 y el 17, nos dice aquí que debemos despojarnos del viejo hombre que murió en Cristo, el que hacía malas obras, y que ahora vivamos como el nuevo hombre en Cristo, progresando a medida que cada vez nos volvamos más semejantes al Señor Jesucristo, con una conducta y una actitud que Dios espera, es decir, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros. Y todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, en agradecimiento por medio de Jesucristo. Hermanos, que en este año que inicia, hagamos que Cristo sea una realidad en nuestras vidas y no solo un propósito de año nuevo. Para esto vamos a orar. Padre, qué grandes verdades encontramos en tu palabra. Toda ella es verdad. Nuestra mente limitada no nos permite comprender tu santidad ni tu soberanía. Te agradecemos por habernos rescatado de la esclavitud del pecado y por haber adoptado tu justicia divina. Gracias, Señor, porque resucitamos en Cristo mediante su muerte en la cruz. Porque hemos muerto a nuestra vida llena de pecado y hemos nacido de nuevo y nuestra vida está escondida en Cristo. Señor, permítenos poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las cosas que están en la tierra. Y no solo este año que inicia, sino durante todo el tiempo que estemos en esta tierra. Señor, permítenos no tener siempre una actitud de arrepentimiento, de humildad ante ti y ante nuestros semejantes, para alabarte en la forma en que tú quieres que lo hagamos, y no como nosotros creemos que lo debemos hacer. Que nuestro ser descanse en el Señor Jesucristo, y que tu Santo Espíritu nos guíe por sendas de luz, para darle solo a ti, Señor, el honor y la gloria por siempre.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo amamos y oramos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que este año que inicia sea de gran bendición y que todo lo que hagamos sea para la bondad